Ya, pero ahora sí. Bueno, el programa, ¿cierto? Ya dijimos lo que correspondía, entonces algunas de las observaciones en la modalidad online, ¿cierto? Nuestros medios oficiales van a ser el Gmail institucional, Zoom, Classroom y obviamente nuestra herramienta más amada y cotizada de todos, ¿cierto? Algún visor de PDF, el cual usted prefiera. Entonces, ¿cuáles son los consejos para el estudio a distancia? Como pensé que todos habían tenido curso a distancia y se habían ocupado Classroom, parecía que no. Entonces vamos a dar algunas indicaciones generales, ¿cierto? Para comenzar ahí con ganas. Entonces, ¿cuáles serán estas? Diremos que Teresa Amabile, ya, en su texto Cómo matar la creatividad, ¿cierto? Del 98, nos dice que las personas, y por lo tanto ustedes, todos ustedes, ¿cierto? Serán más creativos cuando lo que les motiva es el interés, la satisfacción y el reto del trabajo en sí mismo, y no las presiones externas. ¿Ya? Entonces, tres claves que funcionan reiteradamente para conseguir esa motivación y el camino hacia el mejor rendimiento son la autonomía, la maestría y el propósito. Ya vamos a hablar de a qué quieren decir con estos tres conceptos. Y digamos, ¿por qué decimos esto? Porque bueno, ustedes voluntariamente, yo supongo que todos voluntariamente escogieron a conciencia estudiar licenciatura en ciencia o en física, ¿cierto? Y ni que nadie lo obligaron a estudiar física, ¿cierto? Supongo. Entonces, por eso digamos que no deberíamos tener mayores problemas con estas presiones externas. Y cuando hablamos de presiones externas es porque sabemos cuánto nos condiciona el tener que dar una prueba, ¿cierto? El tener que aprobar la asignatura. Y cómo eso nos va a condicionar nuestra creatividad con respecto a la motivación estudiar, ¿cierto? Cuando uno estudia porque le gusta algo o porque está entretenido, ¿cierto? Y se quedó hasta las 5 de la mañana mirando Wikipedia, leyendo algún concepto, no es lo mismo cuando tú tienes que dar una prueba, ¿cierto? Y estás ahí más o menos nervioso, asustado, que te tiene que salir el resultado porque si no te sale puedes reprobar, etcétera, ¿cierto? Uno duerme intranquilo y todo eso. Entonces, respecto a eso es lo que vamos a conversar. Entonces, estos tres conceptos que nos dicen, la autonomía es la que nos permite acomodar el hecho de que no todos aprendemos de la misma manera, ¿ya? Entonces, de acuerdo con el principio de inteligencias múltiples de Gardner, puede guiarte hacia una variedad de contenido en distintos formatos. Las posibilidades son infinitas, ¿cierto? Y cada uno podrá encontrar el medio que más le entusiasma. Es decir, alguien puede buscar videos en YouTube, alguien puede estudiar solito del libro, alguien puede tener su cuaderno ordenadito ahí que va tomando apuntes, ¿cierto? Y le puede servir de la mejor manera. Y a veces alguien ni estudia, ¿cierto? Y duerme y soñó con que y estaba haciendo un cálculo y le salió el resultado y después despertó y sabía todo. Cada uno sabe cómo funciona, ¿cierto? La maestría, en cambio, hace referencia a nuestro deseo de mejorar nuestras habilidades, de progresar, de ser cada vez más capaz. Si un alumno percibe que el objetivo es aprobar un examen o sacar una buena nota, el alumno se vuelve menos propenso a tomar riesgos, ¿ya? Un prerequisito para la creatividad y el aprendizaje. Dar énfasis a la satisfacción personal de adquirir nuevas habilidades, tomando como partida las fortalezas y los intereses de uno mismo. Además, esto permite que un estudiante sea capaz de evaluar su progreso a lo largo del curso, ¿cierto? Y esté motivado a mejorar sin presión externa, ¿ya? Entonces ahí cuando hablamos de maestría, sin digamos, tener el título de maestro. Entonces, el propósito nos dice que los alumnos trabajan mejor cuando comprenden cuál es el propósito detrás de un proyecto del aula, y especialmente cuando ven utilidad, ¿cierto?, dentro del futuro profesional. Entonces, intentar explicar a un alumno por qué debe aprender derivadas en matemáticas cuando desea ser pianista, ¿cierto? Puede ser una visión imposible, pero como dijimos anteriormente, no parece ser nuestro caso porque voluntariamente todos escogimos estudiar ciencia. Creo. A veces pasa si alguien se equivocó y lo puso como primera opción y en realidad quería ser, no sé, profesor de lenguaje, ¿cierto? Y se tuvo que matricular porque era la opción que puso primero, ¿no? Sucede a veces, espero que no le haya pasado a usted. Entonces, como introducción, vamos a hablar un poquito acerca del origen del cálculo para saber qué gracia tiene. Entonces, primero, la derivada fue usada, después descubierta, explorada, desarrollada y finalmente definida. Conceptos que pasan mucho dentro de la matemática. Si uno lo compara con filosofía, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces nos dice G. Gravine, Historia de Matemática. Entonces, en el último tercio del siglo XVI, perdón, Newton, alrededor del 1666, sabemos que estaba justamente enclaustrado en su casa por una pandemia de la peste negra de la misma manera que estamos nosotros actualmente, ¿ya? Así que eso nos puede servir como una motivación extra ahí para aprender cálculo. Y Leibniz, ¿cierto? Alrededor del 1675 inventaron el cálculo, sin embargo, de forma independiente. Es decir, Newton ni Leibniz no tenían ni idea de lo que estaba trabajando el otro, o que otra persona estaba estudiando algo parecido. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, ¿cierto? Se unificaron y se resumieron en dos conceptos generales, el de la integral, en cálculo 2, ¿cierto? Cálculo integral, y derivada, que es lo que estudiamos solo en cálculo 1.
la gran variedad de técnicas diversas de problemas que se abordaron con métodos particulares. Además, desarrollaron un simbolismo, reglas formales de cálculo que podían aplicarse a funciones algebraicas y trascendentes, ya vamos a ver qué es esto, independiente de cualquier significado geométrico, que hacía casi automático el uso de los conceptos generales. También reconocieron la relación inversa fundamental entre la derivación y la integración, ya lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo 1 y 2, ¿cierto? Que se ve en cálculo 2 en general. Bueno, por su parte, Newton llamó a nuestra derivada una fluxión, un fluxo, o una razón de campo, mientras que Leibniz vio la derivada como una razón de diferencias infinitesimales. Cuando hablamos de infinitesimales, porque son tan chiquititas, ¿cierto? Que esa es la relación. Y la llamó cociente diferencial, como una fracción, ¿cierto? O una división, cuando hablamos del cociente. Una división expresada como una razón entre ellas. Newton hizo sus primeros descubrimientos 10 años antes que Leibniz, quien, sin embargo, fue el primero en publicar sus resultados. Recordemos que la ciencia, ¿cierto? Uno puede descubrir, no sé, la cura del cáncer, pero si uno no lo publicó en una revista de indexada científica, no es nada, ¿cierto? Como que no tiene, digamos, validez. Ahora, para estar publicada, ¿cierto? Tiene que pasar ahí que los revisores, que son muy críticos, ¿cierto? Va a pasar por este juicio de los expertos una vez que lo aprueban y se da por aprobado, que a veces todavía no está indexado, pero solo está aceptado el paper, digamos, la publicación. Ahí recién es cuando, digamos, puedes llamar con tu apellido, ¿cierto? Un teorema, que actualmente sucede mucho, solo que nadie va a utilizar un teorema, bueno, muy pocas personas van a utilizar un teorema, digamos, que fue demostrado ahora en el 2021, porque son tan particulares que en realidad hay muy pocas personas que lo conocen. Bueno, en definitiva, el objetivo del cálculo en una variable, que es nuestro estudio, es estudiar funciones definidas sobre la recta real o sobre el conjunto de los números reales, por lo que es importante recordar algunas de las propiedades de este conjunto, ¿ya? Denotado por la letra R, que me imagino que también estamos más o menos familiarizados. Pero de todas maneras vamos a hablar acerca de esto. Entonces, como introducción, pensemos que históricamente los conjuntos numéricos aparecen en forma paulatina y en el mismo orden en que los conocemos a lo largo de nuestro desarrollo escolar. Naturales, enteros y así van avanzando, ¿cierto? De hecho, algunos recuerdan como en primero medio recién algunos vieron las fracciones y ahí ya todo fue mal, ¿cierto? Porque había que sumar fracciones y se dan cuenta que sumar fracciones con distintos denominadores no era sumar para el lado, ¿cierto? Y ahí como que se cayó el mundo para muchos de sus compañeros y dejaron de ser buenos en matemáticas y nunca más tuvieron ganas de hacer matemáticas. Después en segundo, tercero medio que vieron las raíces, ¿cierto? Y ahí la cosa se volvía aún peor. Y cuando ya estaban viendo logaritmos, ¿cierto? Y cosas por el estilo, habían ya algunos compañeros que preferían quedarse dormidos, ¿cierto? Que ir a clase, por decir algo. Entonces conocimos primeramente el conjunto de los números naturales, que denotamos con la letra n, también llamado el conjunto de los enteros positivos, o que se denota por la letra z, ¿cierto? De los enteros, y el z sub más porque son los positivos. Para terminar soluciones de ecuaciones algebraicas fue necesario introducir primero el conjunto de los números enteros, ¿ya? Denotado por z, y luego denotamos el conjunto de los números racionales por q. Entonces ahí, ¿cierto? Algunos ejemplos básicos, el conjunto de los números naturales, ¿cierto? El 1, el 2, el 3. Tenemos los números enteros, ¿cierto? Que también tenemos los negativos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y bla, 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 bla. Y los números racionales que son de la forma a, b, donde a y b son números enteros y su denominador es distinto a 0, ¿cierto? Cabe señalar que para los geómetras griegos, los números eran razones entre segmentos de recta, ¿ya? Es decir, todo se medía en pedacitos de cuerda en realidad, ¿ya? Entonces todos los números los podíamos relacionar con dos distancias, digamos, distintas entre razones. Entonces en un comienzo se pensaba que todos los números eran racionales, o en la terminología de la época, que todo segmento de recta era conmensurable o medible, por llamarlo de una manera cercana, ¿ya? Ellos suponían que dados dos segmentos de recta, supongamos la recta AB, la recta A'B', siempre era posible encontrar un tercer segmento, llamémoslo Mn, y números naturales, n y n', para diferenciarlo, de modo que el segmento Mn hubiera n veces en el segmento AB y n' veces en el segmento A'B'. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Tomo el segmento nm y supongamos este el AB, entonces me cabe justo n veces. Y si tomo el segmento A'B', me cabe n' veces, ¿ya? Entonces la razón entre estos segmentos AB y A'B' sería el cociente entre n y n', ¿cierto? Pero el descubrimiento del teorema de Pitágoras
echó por tierra esta creencia, ya que de él se deduce que en un triángulo rectángulo isósceles de lados, o los catetos, ¿cierto?, de longitud 1, tiene hipótesis de longitud, perdón, hipotenusa de longitud raíz de 2, ¿cierto? Y sabemos todos que raíz de 2 no es un número racional. Es decir, que no existen A y B enteros con un B distinto de 0, de tal forma que A sobre B es igual a raíz de 2. Entonces, aquí por Pitágoras nomás, ¿cierto? Sumamos los cuadrados y todo esto, nos va a dar raíz de 2. Entonces ahí nos damos cuenta que justamente no era posible. Entonces, bueno, un número real que no es racional se llama irracional. Así, raíz de 2 es irracional. Notemos que raíz de 2 se obtiene como una solución a la ecuación con coeficientes enteros x cuadrado igual 2, ¿cierto? Ahí uno aplica raíz y listo, ¿cierto? Le da el más menos raíz de 2. Los números reales que se obtienen como soluciones a ecuaciones de esta forma se llaman los números algebraicos. Y aquellos que no son algebraicos se llaman trascendentes. Por ejemplo, pi o el número de Euler, ¿cierto? Bueno, aquí hay otros varios, ¿cierto? A pesar de lo anterior, es posible construir el conjunto de los números reales, que denotamos por R, a partir de Q, a través de cortaduras de D, de King, ¿cierto? Hay un montón de otras teorías que eso se alejan bastante del estudio de este curso, la verdad. Sin embargo, como ese no es nuestro propósito, nuestro objetivo, vamos a considerar los números reales como conceptos primitivos, ¿ya? Y sobre los cuales están definidos dos operaciones binarias, la adición y la multiplicación, o bien la suma y el producto, ¿cierto? Estas dos operaciones satisfacen ciertos axiomas, ¿ya?, que le dan la estructura que conocemos, que es lo que vamos a estudiar posteriormente. La notación de conjuntos, vamos a hablar ahora acerca de la notación, ¿cierto? Para que todos estemos de acuerdo cuando veamos algunos símbolos por ahí que no nos parezcan un poquito raros, ¿cierto? Y que generalmente nos vamos a utilizar mucho, sobre todo el enunciado de las propiedades de los teoremas, que muchas veces son muy abstractos, ¿cierto? Y hasta que no veamos un ejemplo, a veces pasa que uno no lo entiende. Pero recordemos que esto siempre se genera, dado que estamos, las propiedades de los teoremas, estamos viendo el caso general, ¿cierto? Que ocurre para todos los números de un conjunto con las mismas propiedades o las mismas características. Entonces la notación de conjunto es muy útil para especificar cosas como esta. Por ejemplo, un subconjunto de los números reales. Un conjunto en sí es una colección de objetos con una característica en común, por ejemplo, y estos objetos constituyen los elementos de un conjunto. Si S, o denotamos con la letra S a un conjunto, la notación aquí presentada nos quiere decir que A es un elemento del conjunto S, ¿cierto? O bien A pertenece a S, uno utiliza S rápido de esa forma. Y si tenemos el S como E redondito y curvado tachado, ¿cierto? Significa que A no es un elemento de S, o bien que A no pertenece a este conjunto S. ¿Ya? Además tenemos el cuantificador de existencia, perdón, bueno, cuantificador, como lo dije, el para todo, ¿cierto? Está al revés, recordemos que significa para todo. Por lo tanto, si lo tenemos para todo A en S, significa que es para cualquier elemento de este conjunto S. ¿Ya? Ahora, si uno le pone A, le pone B, le pone cualquier cosa, digamos que eso nos daría lo mismo, porque estamos diciendo que es para cualquier elemento del conjunto. ¿Ya? En el fondo, lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, una propiedad que termina con esta notación quiere decir que esa propiedad se cumple para cualquier elemento del conjunto, por ejemplo, R. Para cualquier número funciona lo mismo, de la misma forma. ¿Ya? Por ejemplo. Y también tenemos este otro cuantificador de existencia, ¿cierto? Está E al revés, que nos quiere decir que existe. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, existe un elemento en el conjunto S, o existe el elemento A en S. Generalmente va a tener un apellido, digamos, existe un elemento en el conjunto con tales características. ¿Ya? De que solo existe, como que no puede existir, pero la gracia es que tenga alguna condición extra por ahí. Bueno, continuando con conjuntos, consideremos S y T dos conjuntos distintos. Vamos a denotar con SUT, la unión, ¿cierto? O S unión T, y esta consiste en todos los elementos que pertenecen tanto al conjunto S como al conjunto T. Ahora, esto en notación de conjunto, ¿cómo se escribe? La unión entre S y T son todos los X. Ahora, todos los X de dónde? Todos los X del universo, ¿cierto? Digamos del plano más general posible, tales que estos elementos pertenecen a S o que bien pertenecen a T. ¿Ya? Es decir, si pertenecen a cualquiera de los dos, entonces están en la unión. Estamos uniéndolos, ¿no es cierto? No necesariamente que deben pertenecer a ambos conjuntos a la vez, sino que con que pertenecen a uno de los dos, ya está en la unión. Sin embargo, tenemos la intersección, ¿cierto? Notado con esta U invertida. Entonces tenemos la intersección, la cual consiste de todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos a la vez. Entonces la intersección
se denota como todos los elementos, tales que están en S y que también están en T. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos otra notación, ¿cierto? Entonces tenemos el O y tenemos el I. Entonces en lógica o probablemente en fundamento esto lo van a estudiar y ahí ya probablemente la próxima semana van a quedar expertos en esto. También otra cosa de suma importancia es el conjunto vacío, ¿cierto? Denotado con este símbolo. Y es el conjunto que no tiene elementos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a veces cuando le preguntamos cuáles son las soluciones a tal ecuación, y no hay soluciones, uno pone vacío, ¿cierto? El conjunto vacío, o bien escribe con palabrita y no tiene soluciones, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Otra cosa de notación con respecto a los conjuntos, porque todos, digamos, tienen la manera de notar de distintas formas. Si alguno prefiere denotar, por ejemplo, Z o la solución es real, supongamos, alguien le va a decir R. En cambio, alguien le va a colocar como intervalo entre menos infinito y infinito. ¿Cierto? Alguien va a escribir todos los números por ahí en paréntesis. ¿Cierto? Cada uno tiene gustos distintos de cómo va a escribir sus soluciones, pero la idea es que formalmente esté correcto, ¿ya? Porque a pesar de que existen distintas maneras de referirse al mismo conjunto, hay que tener ojo de no cometer algún error respecto a eso. Entonces, el conjunto A, por ejemplo, conformado por los números naturales, o bien los enteros positivos, menores que 6, se puede expresar como A igual, como son naturales, ¿cierto? Y son menores que 6, no hay más posibilidad que sea el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora, el conjunto de los números enteros se puede expresar como z, ¿cierto? O bien justamente con el 0, el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3, etc. El conjunto de los enteros positivos menores que 6 se puede expresar como, bueno, de la misma manera que adelante, ¿cierto? Digamos que el conjunto A. Pero tenemos que son todos los elementos X, tales que pertenecen a este conjunto Z, y además que X está entre 0 y 6, ¿cierto? O que X es mayor que 0 y a la vez que X es menor que 6, ¿cierto? Como una desigualdad. Como entero, ¿cierto? No puede ser el 2,5, por ejemplo, porque claramente eso no es un entero, ¿cierto? Ni el 1 medio, ni cosas por el estilo. Entonces ahí no tiene más posibilidades que sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 nuevamente. Bueno, entonces, eh, subiendo un poquito, aquí. Entonces, como señalábamos, justo al final de la introducción de los números reales, nuestro principal objetivo, ¿cierto? Va a ser considerar las propiedades de los números reales con estas dos operaciones que llamamos la adición y la multiplicación, o bien suma y producto, ¿cierto? Para llamarlo de una manera más sencilla. Entonces aquí dice una operación binaria. Cuando hablemos de una operación binaria es porque estamos tomando dos elementos y los estamos operando, ¿cierto? Como si fuera una función, por ejemplo. Entonces tenemos la suma, y que la suma, digamos, como aplicación está definida en un conjunto, y que me toma dos elementos y lo que hace es que lo suma, ¿cierto? Y el resultado de esa suma debe estar en el mismo conjunto de origen. Entonces, esto generalmente se oye un poco raro hasta que, digamos, uno lo escribe, pero bueno, supongamos la suma en los números naturales, no, los números enteros. Si usted suma dos números naturales cualquiera, el resultado siempre va a ser un natural. Si los multiplica también, ¿cierto? Si yo sumo dos fracciones, el resultado también va a ser siempre una fracción, ¿cierto? O decir, también va a ser siempre un racional. Y al multiplicarlo, también. Ahora, recordemos que el- una fracción, por ejemplo, un número racional también es, o digamos que un entero es racional, ¿cierto? Cualquier número entero está partido por uno, ¿no? Es fracción. Pero no al revés, ¿cierto? Y entonces hay que recordar más o menos eso. Yo sé que eso todos lo tienen que haber visto en el colegio porque eso es materia desde primero medio en adelante que uno ve los conjuntos, ¿cierto? Y ahí uno dibuja un circulito y pone el más chiquitito adentro, ¿cierto? Los naturales, no, los cardinales, ¿cierto? Los cardinales son los que uno tiene con la mano nomás. Bueno, considerando que, ahí, contando el cero, ¿cierto? Tenemos los 9 dígitos, digamos. Y ahí ya vienen los, ¿cierto? Los naturales, después los enteros, después los racionales, ¿cierto? Los irracionales están por aquí al ladito, ¿cierto? Las raíces. Si englobamos todo esto, tenemos los números reales, ¿cierto? Y ahí también en tercero medio, generalmente algunos vieron los números complejos, que son también un grupo que está aquí como al ladito, digamos, afuera de los reales, y que es el que los podría englobar a todos, ¿cierto? Porque los reales también están dentro o son un subconjunto de los números complejos, ¿cierto? Ya. Entonces ahí más o menos para recordar ese tipo de cosas como propiedades. Entonces esto nos dicen que con estas dos operaciones satisfacen ciertos axiomas. Entonces los axiomas, ¿cierto? En matemática es como las leyes, digamos así, ¿ya?
por ejemplo, en física, ¿cierto? Uno dice, tenemos una ley porque nadie se la cuestiona, ¿cierto? Uno dice, es así nomás. En matemáticas más o menos así. Ya el axioma, digamos, nosotros es como el hecho básico que vamos a asumir verdadero. ¿Ya? Entonces, estos axiomas que cumplen con los números reales se clasifican generalmente en tres grupos. ¿Ya? Los axiomas o las propiedades algebraicas, que son las que nos dicen cómo se operan los números reales, cómo sumar, cómo multiplicar, cómo dividir, cuando el denominador nunca sea cero, ¿cierto? Y bueno, restar, que sabemos que restar es lo mismo que sumar el opuesto aditivo, ¿cierto? O el inverso aditivo. Tenemos también los axiomas de orden, que son los que nos permiten ordenar, como bien lo señala, pero cómo se ordenan, digamos, los conjuntos a través de las desigualdades. Entonces, lo que quiere decir los axiomas de orden, que es lo que vamos a ver a partir de la próxima clase, dicen, si yo tengo dos números reales cualquiera, siempre podemos determinar que uno es mayor que el otro, que uno es menor que el otro, ¿cierto? Y solo una de estas dos relaciones, ¿cierto? Sabemos que un número no puede ser mayor y menor a la vez que otro, ¿cierto? Puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual, pero se llama tricotomía porque no pueden pasar dos cosas a la vez. ¿Ya? Tiene que ser solo una de ellas. Si comparo dos números, ¿cierto? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, esos son los axiomas de orden, que son los que vamos a ver a través de las desigualdades, ¿cierto? Los valores absolutos y todo eso. Y también, digamos, el tercer, los axiomas que cumplen son los axiomas de completez o completitud, que se les denomina también. ¿Y qué lo quiere decir eso? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que en la recta real no hay agujeros, ¿ya? Es decir, que nos faltan números, por decirlo así. Ahora, dentro de todos estos conjuntos que hemos visto, los números reales son completos, porque, como ya lo vimos con el ejemplo acá de Pitágoras, ¿cierto? Los números racionales, por ejemplo, las fracciones, no son completas porque ya sabemos que le faltan el raíz de 2, ¿cierto? Y el raíz de 2 está en la recta real, digamos, está en la recta numérica, pero no pertenece al conjunto racional. Entonces, no es completo, que no tiene todas las posibilidades, digamos, que uno pudiera englobar. Los números reales, sí, ¿cierto? De hecho, sabemos que podemos representar los números reales como una recta, ¿cierto? Que incluye justamente todos estos valores en los cuales estamos mencionando. Y eso, bueno, digamos entonces, eso va a ser el resumen de lo que más o menos vamos a estudiar. Y como ya adelantamos, entonces vamos a comenzar el miércoles, en el mismo horario que nos hemos reunido el día de hoy, y ahí de verdad. Vamos a comenzar entonces con los axiomas de, bueno, los primeros de algebraico y los de orden, desigualdad y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, para aquellos que recuerdan algunas propiedades de los números reales o aquellos que se olvidó completamente, por ejemplo, de cómo era no sé, simplificar expresiones algebraicas o, o los logaritmos, ¿cierto? Cosas por el estilo que uno a veces, esto nunca, esto me va a salir un ejercicio en la PSU, ¿cierto? O la PTU, entonces, ¿para qué voy a estudiar logaritmos si es un puro ejercicio? Bueno, quizá ahora es el momento de poder recordar un poquito esas cosas porque como son propiedades reales, digamos, uno va a asumir que, que sabemos operar con ellas, a pesar de que además probablemente en fundamentos van a aplicar todo eso, ¿ya? Entonces, a la vez es muy bueno que estén dando la asignatura en paralelo, porque vamos a estar aplicando todo lo que estén viendo en fundamentos, así que ahí póngale hartas ganas a esa asignatura. Profe, ¿Sí? en el otro paralelo, Te muteo, Simón. perdón, ahí está. En el otro, en el otro paralelo, el profesor entregó su WhatsApp para que hicieran un grupo con él. Ya. ¿Usted quisiera entregarnos su WhatsApp para hacer un grupo con usted o quizás O un el grupo todos Discord. juntos? El O el Discord Discord, lo que también. usted prefiera. Sí, así también nos sirve. Sí. Yo estaría más de acuerdo con un Discord, con WhatsApp. Porque la Ok, verdad, adelante. También. o sea, así Sí, como... Sí, igual un en- Discord. es sí, que el Discord. prefiero que tengan un grupo de WhatsApp con ustedes porque hay cosas que yo no voy a querer ver. Y además, probablemente voy a estar súper cansado y los voy a mutear. Porque obviamente la idea de que ustedes tengan un grupo en que ustedes, que supongamos alguien está estudiando o por decir así, oye, en la guía de los profes mandaron el ejercicio 20, nadie lo pudo hacer, y alguien súper motivado a las 4 de la mañana le salió y manda la foto y todo. Que chiquillos, me salió el ejercicio, ¿cierto? Entonces yo no quiero recibir un WhatsApp a las 4 de la mañana. Estoy feliz que ustedes sí lo reciban, pero quizás yo no voy a estar de acuerdo en recibirlo. Entonces, que me puedan contactar vía mail o Discord si yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, a veces ustedes están estudiando, supongamos antes de la prueba, un fin de semana están estudiando y alguien dice, profe, por si acaso vamos a estar en Discord estudiando toda la noche, si se motiva de entrar un ratito y algo, puede ser, sí, a veces. Es que tenemos básicamente eso, Sí, ya crearon tenemos un un Discord. Discord de la licenciatura y como Muy bien. salas de estudio y todo eso, y estamos mandando la información, las clases.
Así que ahí... Ah, ya Ese sí. grupo sería perfecto. tampoco no es como un WhatsApp, pues ahí nos hablamos todo el rato, tonterías. Claro, ¿no? exactamente. Sí, no, por Hablamos eso. cosas importantes ahí. No es que esté En algunos cuestionando lo que canales. hablan. De hecho, creo que todos tienen derecho a hablar lo que ustedes quieran. A mí eso me da lo mismo. Solo es que, claro, por ¿Te algo más, gustaría digamos, de cosas. participar en ese disco? Sí, yo estoy de acuerdo. Me mandan invitación al Dale. correo ahí que está de acuerdo Ya. y voy a entrar con mi cuenta de Discord, que no tiene nada de Ok, académica, perfecto. por cierto. ¿Usted juega Age of Empires? En algún momento jugué Age of Empires 2. Lo ¡La tengo sabía! lo La tengo en mi Steam. sabíamos. ¡La sabía! La sabías. Quizás mis audífonos Razer me acusan un poquito. Ya. Bueno, entonces, con respecto a la asignatura, quedamos listos por hoy. Entonces vamos a dejar de compartir esta cosa. Sí, el programa, o digamos en realidad el PDF, que escribo en látex así para que les llegue los vínculos y toda la cosa. Esto va a quedar inmediatamente, se lo voy a subir al Classroom en realidad, apenas termine la clase. La grabación probablemente va a salir más tardecito porque voy a tener que crear de nuevo la lista de reproducción y todo eso. Ahora, la gracia también de esos chicos es que en el primer link que les voy a mandar de la grabación de la primera clase, ustedes pueden buscar las listas de reproducción anteriores del mismo canal y está todo el curso de cálculo 1 del año pasado, del primer y del segundo semestre. Así que ahí tenéis un montón de ejercicios también, o de clase, alguien quiere adelantarse y mirar la clase que viene antes, por ejemplo, para llegar sabiendo qué es lo que vamos a ver, puede mirar la misma clase del año pasado y ver si cambia. Probablemente no va a cambiar mucho. Si es que hay preguntas, ¿cierto? Que ahí la gracia es esa, justamente, que lleguen el profesor que hice el ejercicio, no sé, pues 79 del Stuart y no me sale. Puede hacerlo, vamos a intentarlo y ahí puede salir, ¿cierto? Pero justamente la idea es que para que no sea tan monótona y sea tan repetitiva la clase, sería ideal. Bueno, entonces mirando sus comentarios, chicos, yo les recomendaría, ¿cierto? Que para aquellos que juegan WoW, no, como un chiste no va a ser, porque sabemos que el que Que juega revisar WoW los de LOL. tiene que dedicar unas horas diarias para poder subir, así que yo les recomendaría No, que dígale a los de estudiaran, LOL. ¿cierto? Y que esperaran al final del semestre para poder estudiar. Los de LOL están más viciados, profe. No, yo creo que Tenga los del LoL no cuidado. tienen solución, entonces por eso no. Bueno, chao. Me voy No, entonces, esto es cabrón. todo, es Chao. todo con Eso. amabilidad. ¿sí? Pero claro, eso fue todo, weón. Ya. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el día miércoles, van a recibir nuevamente su notificación y cualquiera que ustedes sepan que, por ejemplo, no recibió la invitación, como ya soñan uno de sus compañeros, me lo hacen saber a través del correo, si fueran tan amables, para generar el grupo de correo para que ya a nadie le falte, digamos, todo el material, todas las invitaciones, y lo mismo para el Classroom. Entonces, si bien hacen el WhatsApp, como decían, o bien el Discord, o como quiera que sea, se lo agradecería bastante. Eso. Ya. Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos. Nos vemos el miércoles y que tengan un buen día, buena tarde y el resto de semana también, ¿vale? Chao, profe. Vale, Cuídese. nos vemos. Chao, Ya, igual a profe, ustedes. gracias. Le envío el link del Sí. Discord. Vale, hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Le envío el link del Discord para que se pueda unir. Vale.